están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Soy Paola Pejovés y junto a Farid Cajat le damos la bienvenida para comentar y analizar lo sucedido el día de hoy. En el Reino Unido creo que se da un hecho histórico, ese primer paso que se da para la aprobación de la unión entre dos personas del mismo sexo. Estamos hablando del matrimonio religioso. Bueno, la ley autoriza a las iglesias, salvo la iglesia anglicana, que es la iglesia oficial, ¿no? La iglesia de Inglaterra, a otras iglesias a asumirlo si es que lo desean, pero ninguna iglesia está obligada a, casar a personas del mismo sexo, pero en todo caso ante el Estado sí, va a ser un matrimonio con todas las de la ley. Yo estaba acá leyendo en los medios internacionales que Cameron afrenta una rebelión en su propio partido por esa discusión, porque son los conservadores quienes se oponen rotundamente a este hecho, ¿no? Bueno, fue francamente corajudo de parte de Cameron hacer esto. Primero porque no era un gran tema de debate y probablemente no sea uno de los grandes temas en las elecciones dentro de 2 años, donde la economía muy probablemente sea el tema fundamental. Pero en segundo lugar por eso, porque acaba de dividirse su partido por el tema de si permanecer o no en la Unión Europea y ahora se genera una nueva división con más de la mitad o una mayoría, cuando menos no sé cuántos votaron, de los congresistas de su propio partido votando en contra. Muy bien, pero vamos a ir a las noticias de la región. Nos vamos al Ecuador. El presidente Rafael Correa comunicó vía Twitter que 2 simpatizantes de su gobierno murieron y otros 4 quedaron heridos tras un ataque con arma blanca durante un acto de campaña. Ese incidente ocurre a 2 semanas de las elecciones presidenciales. Ocurrió durante un mitin del partido del presidente Rafael Correa en Quinindé, una población de la provincia de Esmeraldas, a donde el mandatario tenía previsto llegar y donde cientos de simpatizantes se habían reunido desde temprano, hasta que de pronto la tranquilidad y la alegría que se vivía en el lugar se vio interrumpida por un hombre que con cuchillo en mano empezó a atacar indiscriminadamente a los asistentes. En el video se ve el pánico de las personas que intentaban esquivar las puñaladas del sujeto, mientras que este se inmuta ante las heridas de los caídos. Algunos intentaron detenerlo utilizando palos, pero nada lo detuvo. Finalmente logró escapar de la escena, dejando 2 personas muertas y 5 heridos. Este individuo que está en estas tomas comienza a lanzar puñaladas a diestra y siniestra en contra de todas las personas que están ubicadas entre las 3 o 4 primeras filas que esperaban la llegada del presidente. Ante el hecho, el presidente ecuatoriano y aspirante a la reelección, Rafael Correa, dijo que el ataque contra sus simpatizantes fue un hecho aislado de un demente, un hombre que al parecer sería un adicto a las drogas. Y ojalá en realidad este sea un hecho aislado y no hayan sobre este crimen acontecimientos que tengan autores intelectuales. De todas maneras, volvemos a reiterar, no vamos a especular como gobierno, no vamos a especular como policía y vamos a dar la información que la ciudadanía necesita tener para su tranquilidad y sobre todo para no dejar este crimen en impunidad. La policía ha informado que al momento se ha detenido a un sospechoso, un hombre ecuatoriano de 40 años de edad. En tanto, Alianza País suspendió todas las actividades electorales con miras a las próximas elecciones, programadas para el próximo 17 de febrero. Bien, y vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ecuador, pero primero los invitamos a entrar a nuestra cuenta en Twitter, es @tperú_mundo, donde usted puede hacer las consultas o los temas que le gustaría que tratemos en el programa. Lo que está pasando en el Ecuador, en plena efervescencia de la campaña electoral, ¿esto puede afectar o no a Rafael Correa? Bueno, tendría implicaciones políticas si hubiese sido una confabulación política, pero todo parece indicar que era una persona desequilibrada actuando por cuenta propia. El propio Correa ha hablado de un desquiciado en su Twitter. Esa parece la hipótesis más probable, ¿no? En todo caso, no creo que cambie las tendencias. La oposición está fragmentada, Correa tiene una ventaja muy grande sobre sus, rivales, muy probablemente gane en primera vuelta y si acaso esto generaría más bien alguna
alguna sensación de simpatía hacia el oficialismo, cuyos militantes son las víctimas de estos asesinatos. Así es, la oposición está fragmentada y, por ejemplo, la autoridad electoral del Ecuador ha multado a Álvaro Noboa, que es uno de los candidatos con 10 salarios básicos por entregar dádivas en campaña. Así que está la campaña fuerte, ¿no? Y llena de acusaciones, al parecer. Bueno, digamos, éticamente es francamente discutible que eso sea positivo, ¿no? Entregar dádivas en campaña, pero la pregunta es si debe ser prohibido legalmente, sobre todo teniendo en cuenta que una de las acusaciones contra el gobierno es que el que es candidato es presidente en ejercicio y sigue inaugurando obras en plena campaña. Claro. Muy bien, del Ecuador nos vamos ahora a Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos enviará a la Cruz Roja para negociar la liberación de rehenes con el Ejército de Liberación Nacional. En tanto, la FARC cometió un atentado contra una escuela de niños en el Caquetá. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció al Ejército de Liberación Nacional enviar al Comité Internacional de la Cruz Roja para que liberen a los 6 trabajadores mineros, entre ellos 2 peruanos, secuestrados el pasado 18 de enero en el norte de ese país. Libérenlos. Les ofrecemos que le enviamos al 6R, porque no queremos hacer ninguna operación que ponga en peligro la vida de los secuestrados. Asimismo, Santos informó que ya han sido capturados 7 de los integrantes de la guerrilla y además pidió que a los retenidos se les cuide porque se sabe el lugar donde se encuentran. En tanto, él dio a conocer del secuestro de 2 ciudadanos alemanes, a los que acusó de actuar como agentes de inteligencia en una zona fronteriza con Venezuela. En este sentido, Santos les exigió liberarlos y negó que se trate de infiltrados. Por otro lado, mientras que el gobierno de Manuel Santos dialoga con las FARC en La Habana, Cuba, este grupo continúa con su violencia y esta vez atentó contra una escuela en Caquetá, dejando a 60 niños sin estudiar. Según las autoridades, el local fue destruido con explosivos de alto poder. Esta acción fue calificada como un acto demencial y atroz. Bien, ahora en Brasil la ola de violencia ya lleva 7 días con ataques al servicio público y edificios del gobierno, mientras que en México la policía detuvo a 18 presuntos miembros del cártel de Michoacán, acusados de participar de crímenes en Toluca. El estado de Santa Catarina entró en su 7º día consecutivo de violencia armada, luego que bandas criminales llevaron a cabo una serie de ataques contra autobuses públicos y edificios del gobierno brasilero. Las autoridades creen que los ataques son coordinados desde el interior de varias prisiones del estado, como una forma de protesta contra el traslado de presos y la lucha contra el tráfico de droga. Solo desde el lunes la policía registró 45 ataques con bombas molotov y disparos en varios edificios del gobierno. De continuar así, se trataría de la ola de violencia más grande del estado, sobrepasando el ataque de noviembre que registró 58 revueltas armadas contra bienes del gobierno. Mientras tanto, en México, la policía detuvo a 18 presuntos miembros de la temida familia michoacana, acusados de haber participado en varios crímenes en Toluca. Los detenidos formaban parte de 3 células operativas de una organización delictiva conocida con orígenes en el estado de Michoacán, conocida como la familia michoacana, y a quien se les acredita una serie de actos violentos registrados en días pasados y cuya firma ha sido a través de mensajes en mantas en contra de las autoridades estatales. Los sospechosos, quienes tienen edades entre los 16 y 45 años, estaban fuertemente armados y llevaban consigo varios paquetes de droga, fueron detenidos en 3 operaciones distintas dentro de Toluca. El primer grupo de detenidos, según Salvador Neme, robaba vehículos para ser utilizados por narcotraficantes y llevar a cabo actos violentos. La segunda célula desintegrada era controlada por Víctor Hugo Torres Reza, coordinador de sicarios de la organización y desertor del 5º grupo de cañones del ejército mexicano, donde aprendió el uso de armamento calibre 7.62, fusil tipo Barrett y cañones de la milicia, desplegado en el norte del país, instrucción militar que le sirvió para ascender dentro de la organización criminal. Los sospechosos del segundo grupo criminal fueron detenidos en posesión de una casa utilizada para almacenar armas y donde se presume fueron mutilados miembros de bandas rivales. Los criminales del tercer grupo operaban como sicarios y estaban relacionados con el asesinato de 2 personas y el robo de vehículos. Desde el 1 de enero, más de 50 personas han sido asesinadas en el Estado de México. Según la policía, esto se debe al enfrentamiento entre la familia y varias bandas locales por el control de la droga en la zona.
Muy bien, vamos a hacer el comentario de lo que está viviéndose en el Brasil, recordando que esta violencia también estamos a un año de el Mundial de Fútbol y luego van a haber las Olimpiadas en ese país, así que el gobierno es el principal interesado en poder erradicar toda la violencia que se vive. Y que va a ser muy difícil, porque una de las cosas que es interesante respecto a estos dos casos, el de Brasil y el de México, es la peculiaridad en la forma de organización de las bandas delictivas. En Brasil hubo un momento, si no me equivoco, en tiempo de la dictadura militar, en donde se juntó a presos políticos con presos comunes, bajo la presunción de que se iban a enfrentar, y era una forma de que los presos comunes dieran cuenta de los presos políticos sin que el Estado fuera acusado de violaciones a los derechos humanos. Lo que terminó ocurriendo es que los presos comunes aprendieron las formas de organización de las organizaciones políticas clandestinas, de grupos irregulares armados. Entonces, por eso los nombres que tienen estos grupos, primer comando de la capital, primer comando de la provincia, en este caso no recuerdo el nombre, y son grupos que cuando, por ejemplo, como en este caso, quieren llevar a sus líderes que están en prisión y manejan la organización desde prisión a cárceles de máxima seguridad, desde donde perderían contacto, lanzan campañas contra la infraestructura urbana, pero también contra agencias públicas y a veces policiales para evitar eso, ¿no? Entonces, la paradoja es que se les juntó con presos políticos para enfrentarlos y los presos comunes terminaron organizándose en células con un mando vertical como las organizaciones políticas. Y en el caso de México, la familia michoacana era muy parecida a la Cosa Nostra en sus orígenes. Había una idea de ética, digamos, criminal. Entonces uno podía simultáneamente, creía el dirigente fundador de la familia michoacana, que es un profesor de colegio, vender drogas y tener valores y propagar valores familiares, ¿no? Claro, parte de la idea es que eso genera cohesión dentro de la organización, genera gente que no está solo por el dinero, sino también por un sentimiento de lealtad. Pero obviamente uno no puede promover los valores familiares y a la vez matar con drogas a los hijos de las familias. Al final lo que terminó ocurriendo es que la familia michoacana se dividió, surgen los caballeros templarios, pero además surgen células como estas que actúan de manera aislada, ya por cuenta propia, al margen de la organización y sin ninguna pretensión de tener algún valor ético detrás. O sea que lo tienen muy complicado las autoridades en el Brasil. Pero nos vamos a otro país también de Sudamérica, en Uruguay. El presidente José Mujica ha sorprendido con un video en el que aparece dando muestras de su austeridad, esta vez almorzando junto a su esposa en un sencillo restaurante. Veamos. Él predica con el ejemplo y por eso se ha ganado el apelativo del presidente más pobre del mundo, tal como lo llama ahora el New York Times. José Mujica, mandatario de Uruguay, vive en la más completa austeridad, en una chacra en las afueras de Montevideo, y mantiene las costumbres antes de llegar al poder. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo en la vida ni nada. No, yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Es por eso que las recientes imágenes del popular José Mujica almorzando en un sencillo bar del barrio El Carmelo de Montevideo junto con su esposa ha causado sensación en la red. En el video se ve que un joven se acerca a la pareja y les ofrece una rifa que Mujica no duda en comprar. Incluso más de un transeúnte lo reconoció y se tomaron foto con él. Mujica ha llamado la atención de todos por su sencilla forma de vida, donde el 90% de sus ingresos equivalentes a unos 12 millones de dólares a fondos de ayuda social se mueve en un viejo Volkswagen y siempre que puede acompañado de Manuela, una perra con una pata amputada por un accidente que tuvo con un tractor. A los 77 años de edad, José Mujica, quien fuera exguerrillero tupamaro, que pasó 14 años preso, la mayoría durante la dictadura uruguaya, es un presidente inusual, un hombre sencillo que es valorado por sus compatriotas. Vegetariano, austero y liberal, Mujica es quizá uno de los presidentes más singulares de los últimos tiempos en la historia política del mundo, totalmente distante de la opulencia que caracteriza el poder. Puede ser una tarea bastante más ardua. Gerardo Lizardo. Muy bien, aclarando que dona el 90% de los, son unos 12.000 dólares que dona a causas sociales. Además, por ejemplo, él cuando tiene que ir a una cumbre de presidentes va en un vuelo comercial. Sí. Incluso Enrique Peña Nieto lo jaló
desde la reunión que hubo de CELAC y lo llevó a Montevideo, donde se iban a reunir y no tiene ni escolta. O sea, es un hombre que le gusta vivir en la sencillez del campo y predica con el ejemplo, como hemos visto. Claro, es que, digamos, es un viejo revolucionario que terminó haciendo las paces con la democracia representativa y el capitalismo, ya no quiere acabar con ellos, pero curiosamente ahora la izquierda tiene otro tipo de valores. Por ejemplo, en Uruguay él más bien es, digamos, muy liberal en temas sociales, como derechos de los homosexuales, el tema de la legalización de la marihuana. El aborto. El tema de la legalización del aborto. Curiosamente ahora la izquierda latinoamericana, por lo menos cierta izquierda, la que ha hecho las paces con el capitalismo, la democracia representativa, se desmarca de sectores conservadores por estos temas y en el caso de él por su propio ejemplo de vida, ¿no? Ahora, lo que hace es muy riesgoso, ¿no? En Suecia, el jefe de gobierno, Olof Palme, iba al cine solo con su esposa, sin guardaespaldas, y un día lo mataron, ¿no? Nunca faltan lunáticos, sobre todo en un país en donde él fue miembro de un grupo irregular armado que combatió al Estado y que causó muertes. Nunca falta gente que quiera aprovechar esto para atacarlo. Claro, pero también puede ser visto con simpatía por un gran grupo de la población, ya que ese dinero que él dona va a causas sociales, no simplemente lo reparte entre su familia, pero también pueden haber críticas, ¿no? También, como decíamos, ¿no? Que un presidente necesita seguridad y él simplemente lo que está haciendo es arriesgar su propia vida, ¿no? Sí, y además, bueno, el tema de que es fácil donar cuando uno le sobra, pero a él no le sobra y pese a eso dona la mayor parte de su sueldo. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar desde los Estados Unidos y con toda la operación del FBI para rescatar a Ethan, el niño de 5 años que estuvo secuestrado una semana en los Estados Unidos. Y también desde ese país el presidente Barack Obama podría incluir a latinos y homosexuales en su nuevo gabinete. Volvemos con más detalles. Celebramos el 55 porque TV Perú cumple 55 años. Y es que hace 55 años se encendieron por primera vez los televisores en todo el país. Y desde entonces, TV Perú no ha dejado de llevar información y cultura a nuestros hogares. Muchas gracias. Felicitaciones. Esta semana en La Hora Discovery. Engañados por la naturaleza. El miércoles. Criaturas comunicativas, un tipo de comunicación que no necesita de las palabras, los modos más ingeniosos en que los animales se comunican. El jueves, apariencias asombrosas, lucen colores y pieles extravagantes, aspectos que utilizan los animales para conseguir pareja, alimento o defensa. El viernes, increíble inteligencia, astutas criaturas que usan el poder de la mente para sobrevivir en un mundo de todos contra todos. La Hora Discovery, de martes a viernes a las 3 de la tarde, por TV Perú, mucho más que ver. Hola, soy Gina Parker y quiero invitarte a que sintonices Sin Barreras, un programa creado para promover la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en nuestro país. Sin Barreras, todos los sábados a las 7:30 de la mañana. Recuerda que solo TV Perú tiene mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy
Bien, seguimos en TV Perú Mundo, nos vamos a Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha anunciado una demanda civil contra la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's por otorgar altas valoraciones a productos financieros que involucraban un alto riesgo en un fraude valorado en más de 5.000 millones de dólares. En una rueda de prensa, el fiscal general del país, Eric Holder, acusó a la agencia de engañar a sus inversores, incluido muchas instituciones financieras aseguradas por el gobierno federal, provocándoles pérdidas de miles de millones de dólares. De esta manera, las autoridades han culpado a Standard & Poor's por los eventos económicos irregulares que condujeron al colapso financiero del año 2008. La Comisión de Supervisión Bursátil y varios reguladores estatales podrían unirse a esta acusación. Muy bien, es un tema muy delicado, ¿no, Farid? Sí, digamos, acá el tema era el siguiente, ¿no? Los bancos de inversión emitían bonos, ¿no? Y te vendían el bono y te decían, este bono está garantizado por miles de hipotecas, o sea, de préstamos para vivienda. Si algunas hipotecas no son pagadas, el resto de las miles de hipotecas involucradas van a garantizar que yo te pague el valor del bono más el interés ofrecido. Y mira, este bono que yo te estoy ofreciendo, según Standard & Poor's, es AAA, o sea, ¿qué quiere decir AAA? Que la probabilidad de que no te paguen tu dinero es virtualmente cero, es un bono seguro. Y por eso no te paga un interés muy alto, porque es un bono seguro. Si quieres un interés más alto, compra un bono chatarra, un bono que tenga un alto riesgo. Y el punto es cómo Standard & Poor's determinaba que estos bonos eran tan buenos cuando al final resultaron siendo un desastre, ¿no? Bonos chatarra. El argumento del gobierno americano es que Standard & Poor's sabía que los bonos no eran buenos, pero estaba en confabulación con su cliente, que era el banco de inversión que emitía los bonos. Lo que dice Standard & Poor's es, no fue malicia, fue estupidez. O sea, me equivoqué, hice una mala evaluación de los bonos, pero no fue de mala fe, fue sencillamente un error. Y la prueba de que fue un error, dicen, es que nosotros compramos parte de esos bonos. ¿Para qué los vamos a comprar si sabemos que son malos? Entonces la pregunta es si actuaron por estupidez o por malicia, esa es la gran discusión. Y la pregunta que algunos se hacen es ¿por qué solo Standard & Poor's? Tal vez dicen porque Standard & Poor's es la única agencia calificadora de riesgo que ha rebajado la deuda del gobierno americano, que es el que la está demandando. Pero lo que muchos creen es que después se vienen otras demandas contra entidades como Moody's, y la prueba de eso, de que el mercado espera eso, es que la cotización de Moody's cayó 10% cuando se hizo este anuncio. Muy bien, y seguimos con los Estados Unidos. El presidente Barack Obama envió un mensaje en video a los ciudadanos de Kenia, el país de su padre, y en el que les pide evitar la violencia y la intimidación en las elecciones que se realizarán en marzo. Su mensaje en el YouTube comenzó con un saludo en Swahili, el idioma keniano. Habari yako. Over the years, I've been greatly moved by the warmth and spirit, the strength and resolve of the Kenyan people. Habari yako, o ¿cómo estás?, son las palabras con las que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha comenzado su mensaje televisivo a los kenianos. En un comunicado hecho público por la Embajada de Estados Unidos en Nairobi, el mandatario ha pedido a la población de Kenia mostrar unidad ante los próximos comicios que se celebrarán el 4 de marzo. De esta manera busca evitar que se repita la intensa ola de violencia postelectoral que vivió ese país en el año 2008. Kenia debe rechazar la intimidación y la violencia y permitir que se celebren elecciones libres y justas. Los kenianos deben resolver sus disputas en los tribunales y no en las calles. De otro lado, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos pidió al Congreso que evite grandes recortes de gastos con una ley temporal. Además, destacó que está comprometido con un recorte del déficit a niveles manejables a largo plazo. El Ejecutivo y el Congreso norteamericano ya han llegado a un acuerdo para no caer en el abismo fiscal, por lo que se han retrasado los recortes presupuestarios 2 meses. Pero cuando entren en vigencia el 1 de marzo, en definitiva reducirán el gasto federal en unos 85.000 millones de dólares entre programas militares y domésticos. Muy bien, ¿qué tal el saludo en el idioma de Kenia? Cuando habló en español habló un buen rato. Esto fue solo el domo arigato en japonés o algo por el estilo. Hola, dijo, y pasó a otro tema, sí. Pero claro, digamos, su padre era keniano, pese a que prácticamente no lo conoció. Y Kenia está muy orgullosa de que un hijo de keniano sea presidente de la principal potencia económica y militar del mundo. Pero además Kenia es un país en donde conviven musulmanes, como era su padre,
cristianos y animistas, o sea, gente que todavía profesa las religiones tradicionales, ancestrales, y es un modelo de convivencia, o no es un modelo, se busca que sea un modelo de convivencia y evitar más bien las luchas sectarias producto de una derrota electoral como ocurrió en una elección presidencial pasada. Muy bien, y la comunidad gay está recibiendo el apoyo político de diversas potencias del mundo. Ha trascendido que el presidente norteamericano Barack Obama podría incluir en su nuevo gabinete a homosexuales, mientras que el presidente de Francia, François Hollande, ha reiterado su apoyo al matrimonio gay ante el Parlamento Europeo. El presidente Barack Obama se apresta a hacer nuevas designaciones de quienes lo acompañarán durante los próximos 4 años de su segundo mandato, entre ellos latinos y otras minorías como la comunidad gay. Con esto, el mandatario norteamericano intenta darle un rostro de más diversidad a su gobierno, luego que la primera ronda de vacantes en el gabinete y otros altos cargos fue llenada con un desfile de hombres de raza blanca, como el ex senador John Kerry en la Secretaría de Estado. En el puesto de secretario del Interior, que en Estados Unidos no equivale al de un ministro del Interior en otros países, sino al de un director del Departamento de Recursos Naturales, se baraja el nombre de John Berry. Él es el actual director de la Oficina de Administración de Personal y actualmente es el funcionario de rango más alto en la administración Obama, que es abiertamente gay. Pero Obama no es el único mandatario que defiende los derechos civiles de los homosexuales. También está el presidente francés François Hollande, que en su discurso de hoy en el Parlamento Europeo elogió al primer ministro británico David Cameron por su postura sobre el matrimonio gay. Hoy no voy a ser tan grosero para caricaturizar a un líder político y a un país. Tengo que agradecer al Reino Unido y por eso quiero señalar que David Cameron está a favor del matrimonio para todos. Eso hace que la discusión de este tema en Francia sea más fácil. Al igual que en Francia, la Cámara Baja del Reino Unido ha comenzado hoy el debate sobre el matrimonio homosexual. La ministra británica de Cultura, Maria Miller, ha defendido en su discurso que todas las parejas, sin importar el sexo, deben tener la oportunidad de casarse. La profundidad de los sentimientos, el amor y el compromiso no son diferentes entre parejas del mismo sexo que los de las parejas de distinto sexo. Ante el rechazo que el texto legislativo ha provocado entre algunos diputados conservadores, Miller prometió que la ley protegerá la libertad religiosa y no marginará a quienes creen que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer. La iniciativa es respaldada por el primer ministro británico, el conservador David Cameron, pero no por muchos miembros de su partido. Bien, y sobre este tema, en una jornada bastante cargada, la Cámara Baja del Reino Unido aprobó el matrimonio homosexual. Los diputados conservadores alzaron su voz de protesta, pero no pudieron alcanzar la mayoría. La iniciativa fue sometida a voto en los comunes tan solo en la primera lectura y contó con el respaldo de sus socios liberales, liberaldemócratas y de la oposición laborista. Según una reciente encuesta, el 55% de británicos señaló estar de acuerdo con la ley, en tanto que el 44% expresó su rechazo. Esta propuesta, que legalizará las bodas gays en Inglaterra y Gales, pasa ahora a la fase de enmienda y deberá aprobarse por la Cámara de los Lores antes que entre en vigor, algo que el primer ministro David Cameron prevé que sea para el 2014. Es un día muy importante. Soy un firme creyente del matrimonio. Ayuda a la gente a comprometerse el uno con el otro y creo que es justo que los homosexuales deban poder casarse también. Esto es sobre la igualdad, pero además se trata de hacer a nuestra sociedad más fuerte. Yo sé que hay puntos de vista contrapuestos, lo acepto, pero creo que este es un paso muy importante para nuestro país. Muy bien, ha sido un primer paso de esta ley que está yendo en contra de intereses de su propio partido, ¿no? De los conservadores. Sí, pero digamos esto es un tema interesante porque marca la diferencia entre la derecha europea y la derecha estadounidense, ¿no? La derecha estadounidense, el Partido Republicano esencialmente, está unido en contra de cualquier posibilidad de este tipo, incluso de uniones civiles, ¿no? Ya no hablemos de matrimonio. En cambio, en Europa uno encuentra partidos como el Conservador o el Partido Demócrata Cristiano de la primera ministra británica alemana Angela Merkel, en donde uno tiene al líder del partido en ambos casos y a una proporción significativa, aunque minoritaria, de los congresistas del partido a favor del matrimonio homosexual, ¿no? Digamos, la centro derecha europea no se define como tal en
función tanto a temas sociales, que sería el caso norteamericano, como a temas económicos, de política económica, tal vez de política exterior, ¿no? Sin embargo, es, digamos, una cuestión en donde no parece haber mucho cálculo político de parte del primer ministro, porque pierde a la mayoría de sus propios congresistas. De hecho, esto se aprueba porque su aliado, el Partido Liberal Democrático, la mayoría de los congresistas del partido aliado y la mayoría de los congresistas del principal partido de oposición, el laborista, votan a favor, pero la mayoría de sus congresistas conservadores votan en contra. No es un tema que le vaya a dar gran cantidad de votos, y de hecho presenta un argumento curioso. Le dicen, si eres conservador, ¿cómo puedes defender el matrimonio entre personas del mismo sexo? Y él dice, precisamente porque estoy a favor del matrimonio y quiero que tengan el derecho a tener una vida de familia igual que cualquier otro británico. Claro, pero va avanzando, pues en Europa son más los países de que están aprobando y al final están dejando pues a los más conservadores y que se resisten, ¿no? Finalmente. Sí, pero en este caso, por ejemplo, ninguna iglesia está obligada a nada en esta materia. Cada iglesia definirá por sus propios medios y por sus propias dirigencias qué hacer al respecto, salvo la iglesia de Inglaterra, que es una iglesia oficial y que está obligada a seguir las leyes del Estado y es exceptuada de manera explícita. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con mucho más información. Entre ellas, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, se reúne con Morsi en el Cairo en una histórica visita. Y también desde Italia, Diego Armando Maradona es acusado de evasión de impuestos con una deuda de 30 millones de euros. Volvemos. TV Perú, 55 años, junto a ti. Este jueves en Reportaje al Perú, seguimos en la ruta del Apu mitológico, por el camino de los arrieros. Hace un buen rato ya que dejamos la puna y el panorama empieza a cambiar. Veremos hermosos paisajes, piscigranjas y acogedores pueblos. Seremos testigos del trueque. ¿Quién me va a dar algo por eso? Tejidos en telares, Pachamanca, gente alegre y campamento frente al Apu. Pariacaca, ruta de dioses, camino de hombres, segunda parte. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver. Gracias a Panasonic, Petro Perú. Este jueves en Umbrales. ¿Está pensando usted en comprar una computadora personal o renovar la que ya tiene? O tal vez se ha entregado a la fiebre de las tabletas que hoy día están casi entregándose con muchas facilidades. Pero, ¿qué tipo de tecnología en verdad necesitamos los peruanos cuando usamos las computadoras para trabajar o para estudiar? Soy Maite Vizcarra. En Umbrales veremos cómo consumen tecnología los peruanos. Umbrales, este jueves a las 4 de la tarde, solo por TV Perú, mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Bien, ahora nos vamos a Egipto. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, se ha convertido en el primer mandatario de su país en visitar el Cairo desde la Revolución Islámica de 1979. Fue recibido en el aeropuerto por su homólogo egipcio, Mohamed Morsi. El aeropuerto de El Cairo ha sido testigo este martes de un aterrizaje histórico. Al pie del avión, el presidente de Egipto, Mohamed Morsi, ha recibido a su homólogo iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Tras el beso protocolario, han caminado por la alfombra roja en una visita que es la primera de un jefe de Estado de Irán en 34 años. La misma busca romper el hielo en la relación bilateral entre estos dos pesos pesados del Medio Oriente.
Irán y Egipto se distanciaron diplomáticamente en 1979, el año de la Revolución Islámica, en el que el Cairo firmó un acuerdo de paz con Israel. Anwar el-Sadat, presidente de Egipto en ese entonces, pagó con su vida ese gesto y también por haber dado asilo al derrocado presidente iraní. Por eso fue asesinado en 1981 durante una ceremonia militar. Por su parte, Irán, sin ningún reparo, le dio a una calle de Teherán el nombre de uno de los responsables de aquella operación. Pero luego de 30 años, Ahmadinejad ha pisado suelo egipcio y se ha animado a visitar una mezquita. En una conferencia de prensa ha manifestado que si Egipto e Irán consolidan una nueva alianza, ocuparán un lugar importante en el mundo y la región. Hemos discutido algunas cuestiones importantes y graves del mundo islámico y de la región. Afortunadamente, para el bien del futuro del mundo, compartimos pensamientos e ideas comunes. Aunque fue recibido calurosamente en la mezquita, la visita de Ahmadinejad se vio empañada cuando un joven de nacionalidad siria le arrojó un zapato al líder iraní. Esta acción es considerada una ofensa grave en los países árabes, pero no pasó a mayores, ya que no logró impactar al mandatario persa. El motivo de esta agresión es sin duda el apoyo que Irán ofrece a Siria en su conflicto con los rebeldes. Precisamente este país no ha sido invitado a la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, que junta a los estados de confesión musulmana, entre ellos las monarquías del Golfo Pérsico y el propio Egipto, que a diferencia del régimen iraní, apoyan a los rebeldes sirios. Así es, la relación, nula que había entre estos países desde 1979, ahora se ha visto consolidada en esta visita del presidente de Irán y luego este ataque, del chico que le lanza el zapato a la salida de la mezquita, al parecer un chico de origen sirio, pero lanzar el zapato tiene un simbolismo, ¿no? Tiene un significado en el mundo árabe. Sí, pero digamos es un simbolismo entre gente de bajos ingresos, en el sentido de que, es decir, vales tan poco como un zapato y te lo lanzan por encima. Pero claro, eso de que los zapatos valgan pocos depende del zapato. Claro, depende del zapato que te lanza. Aquí la idea por eso es que se lanza una chancleta vieja, algo que con poco valor, ¿no? Claro. Y si le causa algún daño mejor, pero obviamente el propósito no es causar un daño tanto como hacer un gesto de rechazo. Y en este caso porque el apoyo del régimen iraní, no el régimen de Ahmadinejad, que dicho sea paso deja el gobierno este año, ¿no? A el régimen sirio, en la guerra civil que libra con la insurgencia que existe en ese país. Pero en todo caso, como digo, Ahmadinejad ya se va. El argumento de Egipto es, tenemos grandes diferencias con Irán, pero la forma de resolver las diferencias con Irán no es tratando de aislar a Irán o atacar a Irán, es tratar de establecer un diálogo franco y constructivo para resolver esas diferencias. Claro, además que el presidente de Irán ahora está con una estrategia, ¿no? Ahora más de ampliación, quizás, ¿no? De mejores relaciones, para no estar peleado con medio mundo, ¿no? Sí, pero después de todo lo que dijo, nada de lo que diga ahora va a hacer mayor diferencia. O sea, después de negar el holocausto, ya cualquier intento de tender puentes está condenado al fracaso. Y además él es un presidente de salida, luego entonces no importa ya mucho lo que diga. Por eso se quiere ir al espacio, eso es lo que desea el próximo astronauta. Bueno, ya nadie lo va a enjuiciar. Bien, ahora nos vamos a Cisjordania. La demolición de una casa palestina en Jerusalén del Este ha calentado los ánimos en la zona ocupada por Israel. Se abrazan porque no pueden creer que acaban de demoler su casa. Esta familia palestina, conformada por 33 personas, ha sido despojada de su vivienda y no podrán regresar nunca, pues el inmueble ha sido derrumbado por la policía fronteriza israelí en el este de Jerusalén. La Municipalidad de Jerusalén emitió un comunicado en el que señala que había una orden judicial para la destrucción de la casa, que fue construida sin permiso en una zona de paisaje abierto y donde la construcción está prohibida. Están demoliendo porque dicen que no hay permiso para construir. Pero aquí vivimos desde hace 45 años, personas mayores y jóvenes.
Israel ha demolido más de 2.000 viviendas en el oriente de Jerusalén desde 1967 y todavía hay otras 1.500 órdenes de demolición pendientes de ejecución. Por su parte, el Comité Israelí contra la Demolición de Casas ha presentado a las Naciones Unidas sus conclusiones y exigió una investigación porque Israel se ha ensañado con la demolición de hogares palestinos. Mientras tanto, a la salida de Ramallah, los palestinos acusaron a los colonos judíos de cometer actos vandálicos dañando vehículos y escribiendo grafitis en las paredes de sus viviendas. Muy bien, eso es lo que está pasando en Cisjordania cuando se ha anunciado que el presidente Barack Obama, tengo acá, que prepara un viaje a Medio Oriente, así que va a recorrer diversos territorios, visitará la ribera occidental del Jordán y Jordania para continuar con su estrecho trabajo con funcionarios de la Autoridad Palestina y de Jordania, por ejemplo. Bueno, el gobierno de Estados Unidos considera esta demolición de viviendas de civiles palestinos ilegal bajo el derecho internacional, como lo considera Naciones Unidas, pero esta es la primera vez en que Obama va a ir a Israel desde que es presidente. Él no había ido durante su primera gestión, pero también va a ir a los territorios palestinos ocupados por Israel. Y ahí va a ser interesante, algunos especulan que podría lanzar alguna iniciativa para retomar negociaciones. Algunos creen que bajo las circunstancias actuales eso es poco probable, sobre todo cuando todavía no hay un gobierno en Israel, aunque se prevé que ya exista para cuando él visite el país. Bien, y en Bulgaria, el gobierno ha acusado a miembros del grupo islamista libanés Hezbollah de estar involucrados en una bomba en la costa del Mar Negro que mató a 5 turistas israelíes en junio del año pasado. El gobierno de Bulgaria atribuyó hoy al movimiento libanés chiita Hezbollah la autoría del atentado anti-israelí del 18 de julio del 2012 en el aeropuerto de Burgas, que dejó 6 muertos y una treintena de heridos. Coincidiendo con este anuncio, Europol destacó que el artefacto utilizado para atentar contra los turistas israelíes fue muy sofisticado. 2 de las personas implicadas en el atentado pertenecen a la rama militar de Hezbollah. Disponemos de datos de la financiación del ataque por parte y también de la pertenencia de ambos de esa organización. También se supo que los 2 responsables tenían pasaportes canadiense y australiano y residieron en el Líbano entre el 2006 y el 2010. Por su parte, Israel, que acusó desde el mismo día del atentado a Irán de ser el verdadero responsable, aunque el Hezbollah fuera su ejecutor, Teherán negó esas acusaciones, las que ahora se desbaratan y ratifican lo dicho en aquel entonces por el presidente Benjamín Netanyahu. Los resultados anunciados hoy por el gobierno búlgaro son claros. Hezbollah fue directamente responsable de esa atrocidad. Se trata de una sola organización con unos solos líderes. Esta es una corroboración de lo que ya sabíamos, que Hezbollah y sus patrocinadores iraníes están orquestando una campaña mundial de terror que abarca varios países y continentes. Las conclusiones búlgaras, resultado de una investigación de 7 meses de duración, podrían conducir a que la Unión Europea se una a Estados Unidos a la hora de calificar abiertamente a Hezbollah de organización terrorista. Muy bien, y nosotros también vamos a responder con Farid las preguntas que los televidentes nos hacen a través, esta vez del Facebook. Tenemos una pregunta de José Giacomonti. Él pregunta, Farid, la diferencia entre el antisemitismo y el antisionismo. Bueno, el término antisemita se acuña en 1860 y tantos, 1870, por un periodista alemán, y lo que realmente quiere decir es antijudaísmo. O sea, los antisemitas no suelen ser como toda la gente que suele discriminar sin conocimiento de causa, no suelen ser muy inteligentes y entonces ni siquiera pudieron ponerle el nombre adecuado a su prejuicio. Sería antijudaísmo en realidad, ¿no? Pero bueno, el antisemitismo es el odio a los judíos por su religión, o sea, el odio en tantos judíos. A su vez, en respuesta al antisemitismo surgen varias alternativas políticas. Una es el comunismo, que decía que en una sociedad comunista igualitaria ya no iba a haber la explotación de clase que llevaba a buscar, digamos, chivos expiatorios. Para que la gente no se dé cuenta que estaba siendo explotada económicamente, odiar a los extranjeros o a los judíos o a algún grupo particular al que se le achacaban todos los problemas del país. Luego estaban los que estaban a favor de la asimilación, es decir, seamos primero alemanes y luego judíos para no ser excluidos de la nación alemana.
El sionismo es el grupo que indica en ese contexto que la forma de superar el antisemitismo, o sea, el odio y la discriminación en contra de los judíos, cuando no las masacres, era crear un Estado judío, un Estado donde los judíos fueran mayoría. Entonces, entre el antisionismo habitualmente tiene dos componentes, quienes cuestionan la legitimidad de la existencia del Estado de Israel, y en ese caso la diferencia entre antisionismo y antisemitismo se vuelve nebulosa, pero también quienes critican políticas específicas del Estado de Israel y que consideran que esas políticas, por ejemplo, de negar derechos a los palestinos o desplazarlos progresivamente de su lugar de residencia a través de la demolición de casas, como vimos, es producto de la ideología sionista, y entonces son críticas a las políticas de Israel, no al Estado per se o a los judíos como grupo religioso. Muy bien, muchísimas gracias. Es con una, creo que detallada explicación para nuestro televidente. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder resolver sus preguntas y sus inquietudes a través tanto de nuestra cuenta oficial en Facebook y en la cuenta de Twitter. Bien, ahora vámonos a los Estados Unidos. La operación del FBI para rescatar a un niño de apenas 5 años que estuvo secuestrado durante casi una semana en Alabama ha recibido diversos elogios por el éxito de la intervención. El secreto de la magnífica operación que terminó con el rescate del pequeño Ethan y la muerte de su secuestrador fue revelado hoy. Un equipo de élite de agentes del FBI construyó un búnker donde simularon la incursión bajo tierra. A ello se le sumó la inserción de una cámara espía que reveló todos los movimientos de Dykes. La rápida incursión se debió a que la cámara de alta tecnología mostró el peligro inminente del que vivía el muchacho. La preocupación de los agentes creció cuando el comportamiento del hombre de 65 años se tornó violento. Durante los últimos 7 días, los medios de comunicación acordaron con el FBI no transmitir ningún movimiento, manteniendo en secreto el rescate y dejando a Dyke sin información sobre la posición de los equipos que entraron en operación. Todo esto se debe a que el secuestrador tenía acceso a Internet y a señal de televisión desde su búnker. Los equipos de vigilancia militar y el personal del FBI entraron en acción luego que el secretario de Defensa, León Panetta, aprobara personalmente la operación. El sábado por la tarde se vio una gran movilización de vehículos militares, Hammers, ambulancias, helicópteros y patrullas con personal, que llegaron a la zona para resguardar y empezar con la operación. Se reveló que la madre de Ethan pidió a los agentes del FBI no matar a Dykes, ya que para ella no era un hombre sano. Se espera que el día de hoy el pequeño de 5 años de edad sea dado de alta. Los informes hablan de un perfecto estado de salud acompañado por un excelente ánimo. Los familiares del pequeño no tardaron en mostrar su felicidad por el exitoso rescate. Debra Cook, tía de Ethan, aseguró que si pudiera no se cansaría de dar volteretas hasta el final del camino. Sin embargo, la otra cara de la moneda la tienen los familiares de Charles Polonia, el conductor que fue asesinado por Dykes al no acceder a entregarle un niño. Es por ese motivo que su hijo Aaron Polonia respondió a la noticia diciendo: «La ruta de mi padre ha terminado oficialmente». A raíz de este suceso, los miembros del condado de Dale han pedido al representante estatal colocar el nombre del valiente conductor a una escuela de la ciudad, ya que para todos, Charles Polonia era un verdadero héroe dispuesto a dar su vida para que otros pudieran vivir. Así es, y el FBI también ha hecho, yo creo que una impecable y magnífica operación de rescate del pequeño Ethan, que ahora estaba yo leyendo que está jugando, sonriendo, feliz con su madre, porque mañana cumple 6 años y lo va a celebrar, me imagino, a todo lo grande. Pero sobre todo, Farid, yo quiero destacar el papel de la prensa, porque hubo un acuerdo entre el FBI y los medios de comunicación norteamericanos de no dar detalles sobre el caso. Hablaban de una manera muy generalizada y no mostraron ni fotografías, ni decían cómo se llamaba el niño, ni nada. ¿Por qué? Es que el secuestrador tenía en el búnker acceso a Internet y a la televisión. Entonces, para evitar que fracase la operación, no le podían dar la información. Claro. Yo creo que eso habla muy bien de la relación que se tiene con los medios y sobre todo que también lo hayan respetado, ¿no? Sí, pero hay otro tema interesante y es que la autorización final vino de León Panetta, el secretario de Defensa, o sea, el ministro de Defensa, en nuestro caso sería el nombre, ¿no? Lo cual implica que hubo unidades militares involucradas, porque de otra manera él no tenía jurisdicción en la materia. Además, porque ha sido algo tan rápido, ellos habían podido ingresar con una cámara para ver todos los movimientos del secuestrador y apenas vieron que estaba en peligro la vida del niño, ingresaron. Yo imagino que en menos de un minuto no se ha conocido más detalles, pero felizmente que la operación del pequeño Ethan
salió de una manera positiva. Pero además esta es una prueba de la importancia de las agencias federales. Esto en principio lo debieron manejar los agentes de la policía local, pero obviamente no estaban capacitados por una operación tan sofisticada. Tuvieron que recurrir a la policía federal, que es el FBI, e incluso aparentemente a unidades de las Fuerzas Armadas. Muy bien, vámonos con otras noticias, ya que han salido a la luz algunas cartas que había escrito John Lennon sobre su compañero de los Beatles, Paul McCartney. Hunter Davis, amigo y biógrafo oficial de John Lennon, acaba de publicar un libro en el que da a conocer diferentes misivas que escribió el ex Beatle a familiares, amigos y ex compañeros como Paul McCartney, a quien criticó y reclamó por su comportamiento hacia su esposa Yoko Ono. Espero que te des cuenta de toda la basura que tú y el resto de mis amables y desinteresados amigos han lanzado contra Yoko y contra mí desde que estamos juntos, dice uno de los extractos de la obra Las cartas de John Lennon. Davis, confidente de Lennon y periodista, cuenta con la autorización de la viuda Yoko Ono. El libro recorre pasajes de la vida del cantante desde su infancia en Liverpool hasta los días previos a su asesinato. Muy bien, yo creo que para todos los que nos gusta la música y los Beatles es conocido esa rivalidad que había, una rivalidad natural, ¿no? Porque los dos, los genios, tanto ellos eran los que escribían las canciones, entonces siempre hay los que apoyan a Paul y a John, ¿no? Sí, los otros dos, George Harrison toma partido por Lennon, Ringo, no, que yo sepa, no toma posición. De hecho, George Harrison tanto toma partido por Lennon que cuando McCartney escribe una canción más que contra Lennon, contra Yoko Ono, Lennon lo responde con una canción también en un álbum solista llamada ¿Cómo duermes?, ¿no? Cómo puedes dormir en buena medida, y Harrison toca la guitarra en ese tema, ¿no? Entonces la rivalidad era conocida y era muy enconada, aunque según se dice Yoko Ono y Paul McCartney finalmente hicieron las paces, porque Lennon ya no está para hacer las paces con nadie. Así es, y, bueno, y el autor del libro es el mejor beneficiado porque muchos de los fans van a querer comprar para poder enterarse de más detalles. Muy bien, nosotros vamos a seguir con más información, pero primero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con primero vamos con la nota de Diego Armando Maradona, que ha sido acusado de evasión de impuestos con una deuda de nada menos de 30 millones de euros. La leyenda del fútbol Diego Maradona negó ser un evasor de impuestos y dijo no tener miedo de viajar a Italia. En declaraciones a la televisión italiana desde los Emiratos Árabes Unidos, Maradona negó las acusaciones después de que las autoridades italianas manifestaran que aún adeuda decenas de millones en deudas tributarias. El exfutbolista argentino expresó su deseo de volver a Nápoles y encontrar a los napolitanos que tanto ama. Yo no soy un evasor, no sono stato mai. La semana pasada, el abogado del pibe de oro, Angelo Pisani, quien difundió este video a los medios italianos, anunció que la Comisión Tributaria Central confirmó la nulidad de las investigaciones fiscales realizadas a finales de la década de los 80 sobre el Nápoles y sus jugadores extranjeros, entre ellos Maradona. Está una sentencia contra di me que me acusa de le cose che io mai ho firmato. Mai ho firmato. Per quello le dico a questa gente che a me devono dimostrare le prove, perché non la hanno dimostrato, perché io non ho firmato niente. La gente, questa gente che dice di avere le prove, che la dimostri a tutta l'Italia e a tutto il mondo. Non ho paura, y no ho paura de andar en Italia yo. Sin embargo, pocas horas después, la agencia tributaria negó que la deuda de Maradona, al que le reclama más de 30 millones de euros por unos supuestos impuestos no pagados en la época en que era jugador, haya quedado anulada. Perché io voglio andare in Italia come un signore che non ha rubato niente a nessuno. Y menos agli italiani, que me han dado tantísimo. Y no habrá
guardia de finanza che possa rompere l'amore tra i napoletani y me. Considerado entre los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, Maradona sigue siendo el máximo goleador del Nápoles y es considerado un héroe por llevar al club a la Serie A en 1987 y 1990. Actualmente, Nápoles ha establecido un altar a Maradona en la ciudad. Muy bien, un terrible el pibe Maradona. Sí, digamos, la pelota no se mancha, su nariz sí, pero en honor a la verdad, pues, él dejó de jugar en Italia hace décadas. O sea, recién se han dado cuenta de que debía impuestos. Y como él dice, si va a Nápoles, en Nápoles nadie se va a atrever a meterlo preso. Muy bien, nosotros nos vamos a despedir con unos compatriotas de Diego Armando Maradona, nada menos que con Soda Stereo y La Ciudad de la Furia. Nos vemos mañana.